Cañitas, de leyenda de terror a caso real. La historia oculta, detrás del mito. La primera vez que Ana escuchó la palabra Cañitas no fue en un libro de terror ni en un programa de televisión, sino en la cocina estrecha de su casa, mientras tallaba platos con agua fría y el noticiero de la noche sonaba de fondo. Tenía 15 años. Vivía en una colonia popular de la Ciudad de México y estaba más preocupada por cómo pagar la luz que por fantasmas. Pero aquella noche, el conductor del noticiero mencionó una casa maldita, una historia de posesiones, muertes inexplicables y un libro que todos querían leer. Su mamá, que estaba doblando ropa en la mesa, murmuró sin despegar la vista de las camisetas. ¡Ay! Otra vez con lo de Cañitas. Antes de seguir con esta historia, te invito a que te quedes hasta el final del video. Suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu apoyo ayuda muchísimo para que sigamos rescatando la parte humana detrás de las leyendas de terror más famosas de México. Ana se asomó por la puerta de la cocina, secándose las manos en un trapo viejo. En la pantalla aparecía una casa común, fachada clara, ventanas sencillas, una calle de barrio como cualquier otra, mientras el presentador hablaba de fenómenos paranormales, con voz grave, como si estuviera anunciando el fin del mundo. Ella frunció el ceño. ¿De verdad crees en eso, ma?, preguntó. Su madre respiró hondo, tardando un poco en responder. Yo no sé si todo eso que cuentan sea cierto, dijo, pero sí sé que hubo gente que salió lastimada de ahí. Y no hablo solo de fantasmas. Esa noche Ana no se durmió con miedo, sino con curiosidad. El nombre Cañitas se quedó guardado en algún rincón de su cabeza, mezclado con los recibos atrasados, los problemas en el trabajo de su madre y el típico sonido lejano de sirenas que arrullaba la madrugada en la ciudad. Los años pasaron. Ana creció, terminó la preparatoria como pudo y consiguió trabajo como trabajadora de limpieza en una televisora de la capital. No era el trabajo de sus sueños, pero alcanzaba para pagar la renta de la casita que compartía con su mamá y con su hija de 5 años. Su turno empezaba antes que el de todos. Llegaba cuando todavía olía a café recalentado y desinfectante barato, y se iba cuando los conductores y productores ya habían salido, dejando atrás vasos, papeles arrugados y restos de escenografía. Fue ahí, muchos años después de aquel noticiero, cuando el nombre Cañitas volvió a su vida con fuerza. «Muchachas, apúrense con el foro 3», dijo el supervisor, entrando con una carpeta en la mano. «Mañana tenemos especial de leyendas mexicanas y van a recrear lo de la casa de Cañitas. Viene un invitado importante, así que quiero todo impecable». Ana, arrodillada en el piso, tallaba una mancha de café seco cerca de unos cables y levantó la cabeza al oírlo. «¿Otra vez con esa historia?», murmuró Clara, otra trabajadora de limpieza mayor y siempre bien informada. «Llevo 20 años escuchando lo mismo, que si la ouija, que si los demonios, y la gente que vivió de verdad ahí, bien gracias». Ana guardó silencio, pero por dentro algo se movió. Recordó a su madre murmurando, otra vez con lo de Cañitas, tantos años atrás. Recordó el tono de cansancio en su voz, distinto al miedo puro, como si lo que molestara no fuera el terror, sino la forma en que lo contaban. A la mañana siguiente, mientras ellas terminaban de limpiar, los técnicos empezaron a montar el set. Una sala reconstruida, mesa con tablero de ouija al centro, luz baja, velas falsas, humo artificial. Un conductor famoso iba a presentar el especial, con un experto en fenómenos paranormales y un invitado que aseguraba haber estado en la Casa Real de Cañitas en aquella época. A Ana y a las demás les dieron la instrucción de desaparecer cuando empezara la grabación. «Ustedes ya saben», dijo el supervisor,
Como siempre, que no se les vea, que no se les oiga. Ella tragó saliva. Como siempre, limpiar, desaparecer, fingir que no vio nada. Pero ese día, el destino, o tal vez solo la mala logística de un programa de televisión, decidió que Ana no iba a quedar tan invisible. Poco antes de que iniciara la grabación, mientras recogía una bolsa de basura detrás del escenario, escuchó dos voces discutiendo en el pasillo lateral. Reconoció una, era la del invitado especial, el hombre que decía haber estado en la casa de Cañitas. La otra era la del productor. «Nada más acuérdate de lo que sí puedes decir al aire», insistía el productor. «El público quiere sustos, no tecnicismos». «Pero es que hay cosas que no fueron como las pusieron en el libro», respondió el invitado, visiblemente incómodo. «Y hay gente que la pasó mal de verdad». «Lo sé», cortó el productor, «pero tú ya firmaste. Además, ¿tú crees que a la gente le importa si tal detalle ocurrió en el 85 o en el 86? Ellos quieren ver la ouija, la sombra en el pasillo, la maldición. Con eso se quedan». Ana se quedó paralizada detrás del panel, sujetando la bolsa de basura como si fuera un escudo. No era la primera vez que veía a la televisión fabricar emoción, pero había algo ahí que cruzaba una línea. Hablar de personas reales como si fueran personajes de una película barata. Esa noche, en casa, el especial salió al aire. Ana y su madre lo vieron sentadas en la cama, con la niña dormida a su lado. «Mira, ma, es el foro donde yo barro», comentó Ana con una ironía amarga. En la pantalla, el conductor hablaba con voz dramática sobre una de las casas más aterradoras del país. Mientras mostraban fotos viejas, titulares, entrevistas con vecinos y con el invitado especial, todo cuidadosamente editado para reforzar la leyenda. En un momento dado, el conductor dijo: «Pero más allá de los chismes, aquí vamos a contarte la verdad de Cañitas». La madre de Ana soltó un suspiro casi ofendido. «La verdad, dicen», murmuró. «Si de verdad quisieran contar la verdad, habrían invitado a los que nadie quiso escuchar en su momento». Ana volteó hacia ella. «¿Y tú conoces a alguien de ahí? ¿O qué?», preguntó. Su madre dudó, pasando el pulgar por una orilla gastada de la sábana. «Conocí a alguien que conoció», respondió. «Una señora que trabajaba en una casa cerca de ahí. Me dijo una vez, cuando todo estaba de moda, que lo peor no fueron los fantasmas, sino cómo se aprovecharon de la historia. Que hubo gente que terminó con ataques de nervios, niños que cambiaron de escuela por el bullying y hasta vecinos a los que dejaron de hablarles por puro chisme». A Ana le recorrió un escalofrío que no tenía nada de sobrenatural. «¿Y por qué nunca contaste eso?», preguntó casi reprochando. «¿A quién le iba a importar lo que dijera una señora que limpia casas?», respondió su madre, encogiéndose de hombros. «Cuando no tienes apellido ni micrófono, tu versión siempre parece exageración, o chisme, o envidia». Esas palabras se quedaron rebotando en la cabeza de Ana durante días. En el trabajo, mientras limpiaba el set ya desmontado del especial, encontraba hojas con escaletas, preguntas subrayadas, frases marcadas, maldición, posesiones, fama, éxito del libro. Nada sobre ataques de nervios, bullying, vecinos estigmatizados. Una tarde, al recoger papeles en la sala de guión, encontró algo distinto, un manojo de hojas impresas, engrapadas en la esquina con el título «Testimonios no utilizados, Cañitas». Su reflejo automático habría sido tirarlas junto con lo demás, pero algo la detuvo. Miró alrededor. No había nadie. Se sentó en una silla, aún con los guantes puestos, y empezó a leer. Lo que encontró ahí no se parecía en nada a la historia que el público consumía como terror. Había transcripciones de entrevistas con una maestra que había dado clases a uno de los niños involucrados y contaba cómo el chico nunca volvió a ser el mismo después de la exposición pública.
de un vecino que decía que jamás vio sombras ni objetos volando, pero sí camarógrafos empujando gente para conseguir mejor ángulo, de una señora mayor que relataba, llorando, que habían entrado a grabar a su casa sin pedir permiso y después ella se convirtió en la del demonio, en la cuadra. En los márgenes, en tinta roja, alguien había escrito, muy aburrido, no aporta al suspenso, demasiado triste, corta ritmo, no usar. Con cada anotación, el estómago de Ana se encogía. En la última página, un breve comentario de alguien de producción. La historia ya está definida. No podemos cambiar la narrativa a estas alturas. El público quiere creer en la maldición, no ver culpables humanos. Cerró el manojo con las manos temblorosas. Aquello no era solo un programa de televisión, era la confirmación de que la leyenda de Cañitas se había tragado el dolor real de mucha gente y había escupido solo lo que daba rating. Ese día se llevó las hojas a casa en la mochila, escondidas entre el lonche y una playera de repuesto. Sabía que no era correcto, pero también sabía que, si las dejaba ahí, acabarían en el bote de basura o en un cajón que nadie abriría. En casa, leyó todo en voz alta para su madre, mientras la niña jugaba en el piso con muñecas de plástico. «Te lo dije», susurró su madre con los ojos húmedos. «Hay historias que se comen a la gente humilde y luego las venden como casos de éxito». Ana guardó silencio durante un buen rato. Luego tomó el celular viejo, de pantalla rota, y lo giró entre las manos, pensativa. «Ma», dijo despacio, «¿y si yo contara esto? No la leyenda de siempre, sino lo que no salió al aire, lo que tú escuchaste, lo que esta gente dijo y nadie quiso poner». Su madre la miró, sorprendida. «¿Y quién te va a escuchar a ti?» Ana se encogió de hombros, pero sus ojos ya brillaban con algo nuevo. «No lo sé, pero si nadie lo intenta, la única versión que se queda es la de ellos, la del libro, la del programa, la que nos dice qué pensar. Siempre limpian la parte que no les conviene y dejan solo lo que vende miedo». Su madre no contestó enseguida. Miró a la niña, que hacía hablar a sus juguetes como si nada en el mundo estuviera roto. «Si lo haces», dijo por fin, «hazlo con respeto, sin morbo, y sabiendo que te puedes meter en problemas. A los que hacen dinero con estas historias no les gusta que alguien les mueva el guión». Ana asintió. Tenía miedo, pero era un miedo distinto al que vendían en los programas. No tenía que ver con demonios saliendo del tablero, sino con personas de carne y hueso que no toleran que las contradigan. Esa noche, cuando su hija se quedó dormida, improvisó un trípode con libros apilados y una caja de zapatos. Recargó el celular y se sentó en la orilla de la cama con la pared descarapelada detrás. Miró la pantalla, respiró hondo y apretó «grabar». «Buenas noches», empezó, con la voz un poco temblorosa. «Me llamo Ana y soy trabajadora de limpieza en una televisora. Hoy no vengo a contarte la historia de Cañitas como la has visto en libros y programas, sino lo que escuché y leí detrás de cámaras, lo que nunca sale en el aire». Y, sin saber todavía la dimensión de lo que estaba iniciando, dio sus primeros pasos en una investigación que la pondría frente a frente con familias olvidadas, productores molestos, vecinos hartos del mito, y con la pregunta más incómoda de todas: ¿quién decide qué parte de una leyenda se vuelve verdad y qué parte se barre como si fuera polvo? Ana no subió el video esperando que se hiciera viral. Apenas le puso título, escribió una descripción rápida y, después de dudar varios minutos con el dedo sobre la pantalla, presionó publicar. Luego dejó el celular en la mesa y se fue a lavar los trastes, como si nada. Era su forma de protegerse, hacer de cuenta que no le importaba tanto, por si nadie lo veía. A la mañana siguiente, camino al trabajo en el microbús atestado,
Recordó el video y abrió la aplicación casi por inercia. Esperaba ver un puñado de vistas, quizá algún comentario de un conocido. En cambio, se encontró con un número que la hizo parpadear varias veces. 482 vistas. Casi 4000. No puede ser, murmuró. El hombre que iba apretado a su lado la miró de reojo, pensando que hablaba por teléfono. Ella siguió deslizando el dedo. Decenas de comentarios se amontonaban bajo el video. Yo vivía por esa zona cuando pasó lo de Cañitas. Nunca nos preguntaron nada, solo llegaron cámaras. Mi tío salió en una nota de fondo y desde entonces le decían endemoniado en la chamba. Nadie lo vio como víctima. Gracias por hablar de los que no salen en los libros. Se nota que si trabajas ahí, dices cosas que nunca se ven en cámara. Entre mensajes de apoyo, había también los otros. Seguro ni trabajas en la tele, puras ganas de llamar la atención. Dejen en paz al Señor, Él sí investigó de verdad. Si no crees en la maldición, no veas el contenido y ya. Ana sintió una mezcla extraña de vértigo y alivio. No todos le creían, pero algunos sí, y esos pocos bastaban para demostrar que no estaba hablando al vacío. Cuando llegó a la televisora, el ambiente se sentía raro. Había un murmullo distinto en los pasillos, miradas que se cruzaban y se cortaban rápidamente. En el vestidor donde dejaban sus cosas, Clara la miró con una curiosidad inquieta. «¿Tú fuiste, verdad?», preguntó en voz baja. «¿Qué?». Ana fingió no entender. «No te hagas». Clara le mostró el celular. «Mi sobrino me mandó un video de una señora de limpieza que trabaja en la tele y habla de Cañitas. Tu voz es inconfundible, mija». Ana sintió que se le aflojaban las piernas. «Yo solo dije lo que vi y lo que leí», respondió casi en susurro, sin dar nombres. Clara la observó un momento entre regaño y orgullo. «Te van a querer callar», dijo. «Pero lo que dijiste no es mentira. Nomás cuídate, ¿sí?». No pasó mucho tiempo antes de que la llamaran a la oficina del supervisor. Él estaba de pie, con los brazos cruzados, frente al escritorio. «Siéntate, Ana», dijo, serio. Ela obedeceu, sentindo o corazón bater no pescozo. «¿Tienes idea del problema en el que nos puedes meter?», empezó él. «Los de arriba ya vieron tu video. Dicen que estás exponiendo procesos internos, que estás afectando la imagen de la empresa». «Yo no dije el nombre del programa ni de la televisora», se defendió ella. «Solo hablé de cómo se recortan testimonios. Eso pasa en muchos lados». «No te hagas la lista», respondió él irritado. «Cualquiera que vea el video y te conozca sabe dónde trabajas. Y ya llegó un correo de producción pidiendo tomar cartas en el asunto». Ana tragó saliva. «¿Me van a correr?», preguntó sin rodeos. El supervisor suspiró. No parecía disfrutar la situación. «Por ahora no», dijo. «Legalmente sería más problema correrte por esto que aguantarnos el escándalo, pero me pidieron que te diga que le bajes, que si sigues subiendo cosas te van a acusar de revelar información confidencial. Ya sabes cómo son. Abogados, demandas, esas cosas». Ana apretó las manos sobre las rodillas. «¿Y de la gente que entrevistaron y luego tiraron a la basura nadie va a decir nada?», soltó, sin poder callarse. «De los niños que se quedaron sin escuela, de las señoras que se quedaron con el mote de locas». «Ese no es nuestro problema», cortó el supervisor. «Nuestro problema es que haya trapeadores, no trending topics». La frase le dolió más de lo que esperaba. Se levantó con cuidado. «Con todo respeto, Lich», dijo. «Yo sé usar un trapeador, pero también sé leer. Y si los de arriba no quieren que se hable de eso, será porque algo les duele». Salió de la oficina con las piernas temblorosas, pero con el pecho extraño, como si algo allí dentro hubiera crecido de golpe. Esa misma tarde, mientras limpiaba una sala de edición, escuchó a dos jóvenes editores comentando el caso. «¿Ya viste el video de la señora de Intendencia?», preguntó uno. «La neta, lo que dice tiene sentido.
Sí, pero aguas, respondió el otro. Aquí no les gusta que nadie cuente cómo se arma la magia. Imagínate si la gente supiera todo lo que se corta. Ana disimuló, pasando el trapo sobre la consola, pero sus oídos estaban atentos. Empezaba a entender que su video no solo había llegado a la audiencia, sino también a la tripa de la propia televisora. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su madre con el celular en la mano, los ojos vermelhos de tanto leer. «Te buscaron», dijo Sem Rodellos. «Una señora dejó mensaje en tu video. Dice que es hermana de una de las personas que salió en la historia de Cañitas y que nunca la tomaron en serio». Ana se sentó a su lado. «¿Qué dice?» Su madre le mostró el comentario largo, escrito con faltas de ortografía, pero con una claridad dolorosa. «Yo soy hermana de R, el que dijeron que se volvió loco por el demonio. Él no se volvió loco por ningún espíritu. Se puso mal después de que vinieron los medios, de que todos en la colonia se burlaban, de que en su trabajo lo señalaban. Ustedes se olvidaron de nosotros. Nunca contaron cómo nos quedamos con la etiqueta de los del caso. Gracias por acordarte de la gente que nunca invitan a los programas». Ana sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Y si la contacto?», preguntó. «No para hacer chisme, sino para escucharla». Su madre la miró con seriedad. «Si de verdad vas a hacer esto, hazlo bien», dijo. «Escucha primero. No te lances a grabar todo como hacen ellos». Ana respiró hondo. Respondió al comentario con un mensaje sencillo, agradeciendo la confianza y dejando un correo improvisado que había creado esa misma tarde. No tardó en llegar una respuesta. Un par de días después, Ana se sentó en una banca de un parque de la colonia Popotla, no muy lejos de la calle donde estaba la famosa casa de Cañitas. Había quedado de verse con la hermana de R ahí, lejos de cámaras, lejos de vitrinas. El parque olía a elotes, a tierra húmeda y a humo de puestos de garnachas. Niños corrían, un perro ladraba sin parar, un señor vendía globos. Ana estaba nerviosa. Sentía que estaba cruzando una frontera invisible, dejar de ser la que limpia y observa para convertirse en alguien que hace preguntas. Una mujer de unos 50 años, pelo teñido de rojo deslavado y ollar cansado, se acercó con paso indeciso. «¿Tú eres Ana?», preguntó. «Sí», respondió ella levantándose. «¿Y usted es?» «Lourdes». La mujer le dio la mano. «Soy la hermana de R. Él...» hizo una pausa. «Él ya no da entrevistas, ni quiere hablar del tema. Pero cuando vio tu video me dijo, al menos alguien se acordó de que somos personas y no personajes». Se sentaron en la banca. Ana sacó una libreta y una pluma, no el celular. «No voy a grabar nada sin que usted quiera», aclaró. «Solo quiero escucharla. Y, si me lo permite, compartir su versión después, cuidando nombres, detalles, todo». Lourdes asintió. Se tomó unos segundos antes de empezar. «Cuando pasó lo de Cañitas», empezó, «yo era adolescente. Al principio todo fue chisme de colonia, que si vieron sombras, que si oyeron ruidos. Luego llegó el señor del libro, luego los medios. Al principio parecía emocionante, como si estuviéramos en una película, pero luego empezaron las consecuencias». Le contó cómo, después de que el caso se hizo famoso, algunos vecinos empezaron a cruzar la calle para no pasar frente a ellos. Cómo en la escuela los niños señalaban a su hermano y le hacían burla. Cómo en el trabajo algunos compañeros le decían «el embrujado». Él empezó con ataques de ansiedad, dijo. No podía dormir. Todo lo que salía en la tele lo hacía verse como si él mismo fuera parte del circo, y cuando quiso aclarar cosas, nadie lo escuchó. O recortaban sus palabras. Ana anotaba, pero también escuchaba con todo el cuerpo. «¿Y los medios?», preguntó. «¿Alguna vez regresaron para preguntar cómo estaban?». Lourdes soltó una risita amarga.
Nomás regresaban cuando había aniversario, respondió. Que si a tantos años de la maldición de Cañitas. Venían, grababan la fachada, buscaban a quien quisiera decir algo dramático y se iban. Nadie preguntaba. ¿Y ustedes cómo han vivido todo este tiempo? Para ellos, la historia se congeló en los 80, pero nosotros tuvimos que seguir viviendo aquí, con la etiqueta pegada. El sol empezaba a bajar, tiñendo de naranja las paredes del parque. Ana guardó la pluma un momento. Yo no sé si pueda cambiar algo grande, admitió. Pero sí sé que mucha gente, como yo, creció consumiendo esta historia como si fuera solo una leyenda. Si escuchan lo que me está contando, tal vez vean distinto. Tal vez dejen de repetirla como chiste. Lourdes la miró con ojos húmedos. Solo te pido una cosa, dijo. Que no hagas de lo que te cuento otro espectáculo. Que si hablas de nosotros, lo hagas con respeto. Mi hermano ya no aguantará otra oleada de burlas. Se lo prometo, respondió Ana. Esa noche, en su cuarto, frente al mismo muro descascarado, Ana grabó un segundo video. No mencionó el nombre de Lourdes, ni el de R, ni direcciones exactas. Habló de una hermana, de un hombre que fue convertido en personaje, de cómo el bullying y el morbo pueden dejar heridas más profundas que cualquier susto. Cuando repetimos una leyenda como si fuera un cuento para asustar, dijo a la cámara, a veces olvidamos que hay gente viva del otro lado, gente que tiene que escuchar su historia una y otra vez, contada por otros, sin poder corregirla. El video no tuvo tantas vistas en las primeras horas como el primero, pero los comentarios fueron más largos, más pensados. Empezaron a llegar mensajes de otras personas que vivían cerca de la casa de Cañitas, de excompañeros de escuela de los involucrados, de empleados de producción que, bajo perfiles anónimos, confirmaban que sí, que había montajes, exageraciones, silencios. Y, en medio de todo eso, un comentario llamó especialmente la atención de Ana. Venía de una cuenta con un nombre que reconoció inmediatamente, el de uno de los productores asociados a los especiales de leyendas. Te estás metiendo en terrenos peligrosos. Cuentas una versión muy parcial de algo que no conoces a fondo. Si quieres hablar de verdad, hazlo con todos los involucrados, no solo con los que se hacen las víctimas. Ana sintió un escozor en la nuca. No era una amenaza abierta, pero sí un aviso. Lo pensó mucho antes de responder. Podía ignorarlo, podía contestar con rabia. Al final, escribió algo sencillo. Cuando quiera, estoy dispuesta a escuchar su versión también, pero sin luces, sin maquillaje y sin edición, igual que escucho a los que nunca tuvieron cámara. No recibió respuesta inmediata, pero sabía que, al otro lado de la pantalla, alguien había sentido el golpe. A partir de ahí, la historia de Ana dejó de ser solo la de una trabajadora de limpieza que encontró unos papeles. Empezó a convertirse en una especie de investigación improvisada, feita nos intervalos entre un turno e outro, entre un prato lavado y una mochila arrumada para a escola da filla. Lo que ella aún no sabía era que siguiendo ese camino, terminaría entrando en archivos olvidados, enfrentando cara a cara a un experto en lo paranormal y obligando a más de una persona a admitir en público algo que durante años habían barrido, literalmente, bajo la alfombra. Que el verdadero horror de Cañitas no estaba solo en la ouija, sino en la forma en que la fama, el negocio y el clasismo pueden aplastar la vida de quienes no tienen apellido ni micrófono. Ana sabía que, tarde o temprano, iba a tener que pararse frente a la casa de Cañitas, no solo frente a la leyenda, sino frente al lugar físico que había alimentado durante décadas programas, libros, memes y sustos baratos. Después de hablar con Lourdes y leer los comentarios de gente que vivía a unas cuadras, la idea empezó a tomar forma. No bastaba con quedarse en los pasillos de la televisora. Tenía que ir al punto de origen,
Un sábado por la mañana dejó a su hija con su madre y tomó el metro rumbo a la colonia Popotla. El vagón olía a mezcla de desodorante barato, sudor y fritanga tempranera. Ana apretaba contra el pecho una libreta y su celular, como si fueran amuletos. Había visto 1000 veces imágenes de la fachada en la tele y en internet, pero no era lo mismo que estar ahí, pisando la misma banqueta que tantas cámaras habían pisado antes. Al salir del metro, la ciudad la recibió como siempre, puestos de jugos, de quesadillas, de piratería, gente apurada, carros tocando el claxon sin paciencia. Preguntó discretamente a un señor de un puesto de periódicos por la calle en cuestión. Él levantó la ceja. «Vas a ver la casa, ¿verdad?», dijo sin rodeos. «Solo quiero pasar», respondió ella. «Siempre he oído la historia y quiero ver cómo está ahora». El hombre señaló con la barbilla. «Todo mundo viene por lo mismo. Sigues derecho 2 cuadras y doblas. Nada más no te pongas a grabar como si fuera zoológico, porque los vecinos ya están hartos». Las palabras le picaron un poco, porque era justo lo que no quería ser. Otra curiosa más. Caminó despacio, fijándose en los detalles que nunca salen en televisión. La papelería de la esquina, la tiendita con letrero descolorido, los niños jugando fútbol en la calle, los perros ladrando detrás de portones. Y entonces la vio. La casa no parecía salida de una película, como muchos la imaginaban. Era una construcción de 2 pisos, fachada simple, con rejas y ventanas cerradas. Lo que la hacía distinta no eran cuernos ni gárgolas, sino la sensación de que el tiempo ahí se había quedado atrapado. Las paredes mostraban capas de pintura sobre pintura, manchas de humedad, pequeños grafitis. Ya no había cintas amarillas ni reflectores, solo una puerta cerrada y una atmósfera rara, mezcla de curiosidad turística y cansancio vecinal. Ana se quedó en la acera de enfrente unos instantes, sin sacar el celular. Quiso primero ver con sus propios ojos, sin filtro. «¿Viniste por la ouija o por la verdad?», preguntó una voz a su lado. Se giró. Una mujer de unos 60 años, pelo recogido en un chongo improvisado, mandil de flores y una bolsa del mandado en la mano, la miraba con una mezcla de ironía y desconfianza. «Por la verdad. Si es que se puede», respondió Ana sincera. La mujer la escaneó de arriba a abajo. «Tienes cara de que no vienes a hacer retos de TikTok», comentó. «Menos mal. Últimamente vienen chamacos a grabarse afuera, se ponen a gritar demonios, sal, y luego se van corriendo. Ni respeto ni nada». Ana sonrió nerviosa. «Soy Ana», se presentó. «Trabajo limpiando en una televisora. He estado subiendo videos, hablando de lo que hay detrás de la leyenda». «Ya vi uno», dijo la mujer. «Me lo enseñó mi nieto. Yo soy Chayo. Vivo en esta calle desde antes de que empezara el circo». Se quedaron mirando la casa unos segundos en un silencio compartido. «¿Y usted qué piensa?», preguntó Ana. «¿De verdad pasó todo como lo cuentan?». Chayo soltó una risa seca. «Mira, mija, aquí sí pasaron cosas raras», admitió. «Ruidos, peleas, gente entrando y saliendo, ambulancias. Pero lo que más nos asustó no fueron las sombras, fueron las cámaras. Un día despertamos y esta calle se volvió escenario. Ni dejar el coche afuera se podía, porque todo el tiempo había luces, cables, gente preguntando «¿Ha visto algo?». Algunos vecinos aprovecharon, otros se escondieron. Pero al final, los que se fueron con la lana no fuimos nosotros». Ana sintió un cosquilleo incómodo en el estómago. «¿Y los que hicieron el libro, los programas, regresaron después?». «Nada más cuando les convenía», respondió Chayo. «En aniversarios, en fechas especiales, para grabar cómo luce hoy la casa. A nosotros nos tocó aguantar chistes, bromas pesadas, que la gente trajera veladoras como si esto fuera atracción, pero nunca les interesó saber cómo afectó esto a la vida diaria. Para ellos, Cañitas es una marca. Para nosotros, es la calle donde vivimos».
Mientras hablaban, un coche desaceleró y un muchacho del asiento del copiloto levantó el celular para grabar rápidamente la fachada. «Mira, bro, la casa de Cañitas», se oyó. «A ver si se aparece algo». Chayo reviró los ojos. «Ya ves», dijo. «Para ellos es chiste, pero pregúntale a los que vivieron el acoso, a los que no podían conseguir trabajo porque todo mundo los relacionaba con la maldición». Ana respiró hondo. «Quiero hablar también con el otro lado», dijo. «Con los que ganaron dinero, con los que siguen vendiendo la historia. No para pelear, sino para que la gente entienda que hay intereses atrás». Chayo la miró con cierta admiración cansada. «Pues mucha suerte», dijo. «Esos no se dejan entrevistar fácil si no eres otro medio que les suba la fama. Pero te voy a decir algo. Cuando el dinero entra a una historia de miedo, casi siempre la parte más fea queda fuera de cuadro». Antes de irse, Ana se acercó un poco más a la casa, siempre desde la acera de enfrente. Esta vez sí sacó el celular, no para hacerse una selfie, sino para capturar una imagen abierta. La casa, la banqueta, los postes, las casas vecinas. En el cuadro no había sombras misteriosas ni luces raras. Había realidad. La oportunidad de acercarse a quien había lucrado con la leyenda llegó más rápido de lo que imaginó. Una semana después, la producción de la televisora anunció un nuevo especial. Cañitas, la historia que sigue dando miedo. Cuando Ana vio el cartel pegado en el tablón de anuncios, con la cara del famoso cazafantasmas en primer plano, sintió que algo le ardía en el pecho. «No puede ser», dijo entre dientes. Otra vez lo mismo. Durante los días de montaje, escuchó fragmentos de conversaciones. Que si el invitado pidió cierto tipo de iluminación, que quería revisar las preguntas antes, que tenía nuevos datos impactantes que iba a revelar. Ana decidió que no iba a quedarse solo barriendo cables. Sabía que era arriesgado, pero algo en su conciencia no la dejaba simplemente mirar de lejos. El día de la grabación se las ingenió para quedarse un poco más de tiempo en el pasillo cerca del camerino, con un trapo en la mano, fingiendo limpiar. Vio cuando él llegó. Chamarra de cuero, lentes oscuros a pesar de estar bajo techo, una seguridad en el andar como quien sabe que todos lo miran. El cazafantasmas pasó junto a ella sin verla. Para él era una parte más del decorado, pero Ana lo observó con atención. Las manos llenas de anillos, una cruz grande en el pecho, el gesto entrenado para cámara. En un descuido, mientras el equipo ajustaba luces, lo vio salir del camerino rumbo al baño, solo, mirando su celular. El corazón de Ana empezó a golpearle el pecho. «Es ahora o nunca», pensó. Dejó el trapo sobre una mesa y se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. «Disculpe», dijo con voz baja. Él levantó la vista, claramente molesto por la interrupción. «Sí, no le voy a quitar mucho tiempo», aseguró Ana. «Solo quería agradecerle, de alguna forma». Él arqueó una ceja, sorprendido por el giro. «¿Agradecerme?» «Sí», continuó ella, «porque gracias a su libro y a sus programas, mucha gente conoció el nombre de Cañitas. Y ahora que estoy contando lo que vivieron algunos que quedaron fuera, hay quienes por fin están siendo escuchados». Hubo un silencio incómodo. Él la midió, tratando de descifrar si había sarcasmo en esas palabras. Ana mantuvo la mirada firme, cuidando de no sonar agresiva. «Ah, tú eres la de los videos», dijo al fin con una mueca. «Ya me habían hablado de ti, la señora de limpieza que ahora se cree investigadora». Cada palabra fue como una pequeña puñalada, pero Ana no se echó atrás. «No me creo investigadora», respondió. «Solo soy alguien que limpia y que mientras limpia ve cosas, lee cosas, escucha cosas que no llegan al aire». Él se encogió de hombros. «Mira, yo escribí un libro con lo que viví. Si a la gente le gustó, si se vendió, es porque necesitaban esa historia.
No tengo la culpa de que otros no hayan sabido aprovechar su momento. Y los que no querían aprovechar nada, insistió Ana, los que solo querían que los dejaran en paz. Hay gente que dice que su vida cambió para mal después de que todo se hizo famoso, que nunca se contó cómo los afectó. El cazafantasmas la miró con una mezcla de fastidio y cansancio. En toda historia hay daños colaterales, dijo. Pero al final, gracias a mi libro, ese caso se conoció en todo México. Sin mí, ni tú, ni nadie estarían hablando de Cañitas hoy. Ana tragó saliva. Sabía que en parte tenía razón. Sin el libro, la leyenda quizás se habría quedado en chisme de esquina. Pero eso no justificaba todo lo demás. ¿Alguna vez pensó en volver a verlos?, preguntó. No para grabar, no para un especial de aniversario, solo para preguntar, ¿cómo están después de todo esto? Él soltó una risa incrédula. ¿Tú crees que tengo tiempo para ir casa por casa a ver cómo le fue a cada quien?, dijo. Además, muchos me insultaron, se voltearon, que si inventé cosas, que si exageré. Cada quien cuenta lo que quiere. Ana sintió que algo se encendía por dentro, pero se obligó a mantener la calma. Yo también estoy contando lo que veo, dijo, y lo que usted no quiso poner. No quiero quitarle nada, solo equilibrar un poco la balanza. Él se acercó medio paso, bajando ligeramente la voz. Te voy a dar un consejo, dijo. Deja de hurgar en cosas viejas. La gente ya decidió qué creer. Y los que hacemos contenido sabemos qué vende. Tú eres buena limpiando escenarios. Quédate en eso. No te metas en un juego donde no tienes con qué ganar. Dicho esto, se dio la vuelta y regresó al camerino, cerrando la conversación como quien azota una puerta. Ana se quedó ahí, en el pasillo, con el rostro ardiendo. Por un momento se sintió pequeña, ridícula, una intrusa en un mundo que no era el suyo. Pero enseguida la frase de él empezó a resonar en su cabeza como un desafío. La gente ya decidió qué creer. ¿Y si no?, pensó. ¿Y si aún hay mucha gente que nunca tuvo acceso a la otra parte de la historia? Cuando el especial salió al aire, unos días después, Ana ya sabía que muchas cosas serían repetición de lo de siempre. La recreación de la Ouija, las mismas fotos, las mismas frases sobre maldición. Pero esta vez algo diferente ocurrió. En los comentarios del programa, transmitido también en redes, empezaron a aparecer preguntas que antes no existían. ¿Y qué pasó con los vecinos después? ¿Por qué nunca invitan a la gente que dice que esto les arruinó la vida? Vi un video de una trabajadora de limpieza que cuenta otra parte de la historia. ¿Por qué no la invitan a ella? Ana leía todo en el celular, sentada en la cama, con su hija dormida a un lado y su madre fingiendo desinterés, mientras, en realidad, ponía atención a cada línea. «Mira, ma», dijo en voz baja. Antes nadie preguntaba por ellos. El tercer video que grabó ya no fue solo un desahogo, fue casi un manifiesto. «Hoy hicieron otro especial de Cañitas», dijo a la cámara. Y otra vez vi la misma historia, la Ouija, el miedo, la maldición, pero también vi algo nuevo, gente que empieza a preguntar, ¿y después qué? Si tú eres una de esas personas, te quiero contar lo que escuché de vecinos, de familiares, de maestros, y también te quiero decir algo que a lo mejor no se oye tan emocionante como una aparición. El verdadero miedo no es un monje en la escalera, es ver cómo una colonia entera se convierte en escenario, cómo una familia se vuelve meme, cómo un dolor real se disfraza de entretenimiento. No atacó nombres, no pidió boicots, solo expuso, con calma y firmeza, las capas humanas que la leyenda había dejado fuera. Ese video no explotó en números de un día para otro, pero empezó a construir otra cosa, una comunidad.
gente que regresaba, comentaba, enviaba relatos parecidos sobre otros casos, otros barrios, otras leyendas que tenían detrás, abandono, sensacionalismo y desigualdad. Y mientras eso ocurría en la pantalla, algo también cambiaba fuera de ella. Un pequeño grupo de vecinos de Popotla, incluyendo a Chayo y Lourdes, comenzó a organizarse para exigir que, si se seguía usando el nombre de la calle y de la casa en programas y contenidos, por lo menos se incluyera una mención a las consecuencias reales, a las personas de carne y hueso. «No sé hasta dónde llegue esto», dijo Ana en una reunión en la plaza, rodeada de unas 10 personas con libretas y celulares en la mano. «Pero lo mínimo que podemos pedir es que, si van a lucrar con nuestro miedo, por lo menos también se hable de nuestra verdad». Un chico joven, estudiante de comunicación, levantó la mano. «Yo puedo ayudar a armar un documento», ofreció. «Algo que se pueda enviar a medios, a productores, a quien sea, no para censurar la leyenda, sino para que no se olviden de la parte humana». Ana sonrió. No se veía como líder, pero de alguna forma todos la miraban a ella cuando hacía falta dar el siguiente paso. La casa, allá en la esquina, seguía cerrada, silenciosa. Tal vez nunca más abrieran sus puertas. Tal vez continuara siendo fondo de pantalla de fotos de curiosos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no era el único centro de la narrativa. Ahora, junto a ella, aparecían rostros. Los de Lourdes, de Chayo, de R, de los vecinos que cargaron con el peso de una fama que nunca pidieron. Y en medio de todo, el rostro cansado pero firme de una trabajadora de limpieza que se negaba a aceptar que su papel en la historia se limitara a pasar el trapo y desaparecer. Con el paso de las semanas, lo que empezó como un par de videos grabados en una habitación con paredes descarapeladas, se convirtió en algo que Ana nunca habría imaginado. Un pequeño movimiento incómodo para quienes llevaban años repitiendo la misma versión de la historia. El estudiante de comunicación cumplió su palabra. Entre reuniones en la plaza, mensajes de WhatsApp y correcciones a medianoche, armaron juntos un documento sencillo pero contundente. No tenía términos legales complicados ni logos de organizaciones famosas, pero sí tenía algo que muchos expedientes nunca tuvieron: voces. Nosotros, vecinos de la colonia Popotla y personas afectadas directa o indirectamente por la exposición mediática del caso Cañitas, solicitamos que en futuras producciones, reportajes y contenidos relacionados con esta historia se incluya una mención explícita al impacto que la cobertura sensacionalista tuvo en la vida de familias y vecinos. Espacios para testimonios de quienes no buscan fama, sino que solo quieren que su versión quede registrada. Un compromiso básico de no ridiculizar ni revictimizar a quienes fueron señalados por años como locos, poseídos o vecinos raros. Abajo, firmas, algunas con letra firme, otras temblorosas, nombres completos, iniciales, incluso un par de huellas digitales en tinta azul de personas mayores. Ana no firmó sola, lo hizo junto a Chayo, Lourdes, el chico de comunicación, un par de excompañeros de escuela de R, y varias personas que preferían no explicar públicamente su relación con el caso, pero que estaban cansadas de guardar silencio. «Esto lo vamos a mandar a todos», dijo el estudiante, «a televisoras, a plataformas, a quien produzca contenido de terror. Algunos lo van a ignorar, otros se van a burlar, pero ya no podrán decir que no sabían». Ana asintió. Para ella, ese documento era como barrer debajo de un mueble que nunca se movía. Por fin verían la suciedad acumulada. Subieron también el texto a Internet, acompañado de un nuevo video en el canal de Ana. Esta vez, ella no habló sola frente a la cámara. A su lado, sentadas en la cama, estaban su madre y Lourdes. No dieron apellidos, pero se presentaron con nombre y barrio.
No queremos que se deje de hablar de Cañitas, dijo Ana en el video. Lo que queremos es que cuando se hable, también se nombre lo que pasó con los de abajo. No solo con la ouija, sino con los vecinos, los niños, las señoras que limpiaban casas cerca y que tuvieron que cargar con el chisme y el miedo. El video fue modesto en producción, pero poderoso en contenido. Empezó a rodar no solo entre aficionados al terror, sino en pequeños medios digitales que se dedicaban a temas de derechos humanos, clase social y medios de comunicación. Un blog local hizo una nota con el título: Cuando la leyenda se come al barrio, vecinos de Cañitas responden. Días después, ocurrió algo que ni Ana ni nadie del grupo esperaba. Un correo llegó a la dirección de contacto que ella había puesto en la descripción de sus videos. Venía de un programa de radio independiente, de esos que se transmiten por internet y tienen audiencias fieles aunque no masivas. Hola, Ana. Hemos visto tus videos y leído el documento de los vecinos. Nos gustaría invitarte a un programa para hablar, no de fantasmas, sino de cómo se construyen las leyendas urbanas desde la desigualdad. No tenemos patrocinadores grandes ni cámaras HD, pero sí tiempo para escucharte. ¿Te animas? Ana leyó el mensaje varias veces. Su primer impulso fue decir que no. Sentía que ya estaba más expuesta de lo que quería. Pero cuando se lo contó a su madre, ésta la miró con una seriedad que pocas veces usaba. «Te están invitando a hablar con calma», dijo. «No a un show de gritos. Si tú no vas, va a ir alguien más a decir lo de siempre, y todas estas personas que han confiado en ti se van a quedar esperando». La noche de la entrevista, Ana se sentó frente a un micrófono por primera vez en su vida. El estudio era pequeño, casi improvisado, paredes con paneles de espuma, una mesa, 3 sillas, una computadora vieja. Nada de lo que ella limpiaba en la televisora. Y sin embargo, el respeto que sintió ahí no lo había sentido nunca en un foro lleno de luces. El conductor, un hombre de voz suave y mirada atenta, la dejó hablar sin interrumpirla cada 30 segundos para ir a comerciales. Le preguntó por su trabajo de limpieza, por los papeles que encontró, por la primera vez que se plantó frente a la casa de Cañitas. Le dio la palabra también, a través de mensajes de audio, a vecinos que habían mandado testimonios. «Nosotros crecimos consumiendo estas leyendas como entretenimiento», dijo el conductor. «Pero casi nunca se nos invita a preguntarnos qué hay detrás del miedo. En tu caso, Ana, lo que asusta no es lo paranormal, sino lo normalizado». Al final del programa, le dieron la oportunidad de dirigir un mensaje directo a quienes, en algún lugar del país, estaban escuchando con audífonos viejos mientras lavaban trastes, manejaban un taxi o hacían guardia nocturna. «Si tú viviste algo parecido», dijo Ana con la voz firme, «no solo con Cañitas, sino con cualquier historia que los medios usaron como espectáculo, quiero que sepas que tu versión también vale. No hace falta que hagas un libro ni un programa de tele. A veces basta con que no te quedes pensando que estás loco por ver lo que otros no quieren mirar». La entrevista no cambió el mundo, pero sí encendió pequeñas luces en lugares donde antes solo había sombras de resignación. Empezaron a llegar más mensajes al canal de Ana y al correo del grupo. Gente de otras colonias, de otros estados, hablando de la niña del pozo, la escuela embrujada, la carretera del muerto, pero siempre añadiendo algo parecido. Nadie habla de los vivos que quedaron. En la televisora, mientras tanto, el tema también empezó a colarse por rendijas inesperadas. Un editor joven se acercó a Ana una tarde, mientras ella limpiaba un control room vacío. «Vi tu entrevista», le dijo nervioso, «y quería pedirte perdón». «¿Por qué?», se sorprendió ella. «Porque yo edité una vez una nota sobre otra casa embrujada y me reí de los vecinos. Me burlé de cómo hablaban, de cómo se vestían,
Nunca me pregunté cómo les iba a pegar ver eso después. Escucharte me cayó como balde de agua. Ana no sabía bien qué responder. No estaba ahí para coleccionar disculpas, pero ese reconocimiento decía algo importante. Sus palabras estaban traspasando la barrera entre los de arriba y los de abajo. Con el tiempo, incluso el cazafantasmas se vio obligado a reaccionar. En una entrevista en otro canal, cuando le preguntaron por la señora de limpieza que lo confrontó, soltó un comentario despectivo, pero terminó admitiendo, casi a regañadientes: está bien que se escuchen otras voces. Mientras no inventen cosas, cada quien puede contar su versión. Para muchos fue solo una frase más. Para Ana y los suyos, fue la primera grieta pública en un muro de certeza que parecía indestructible. El final de esta historia no fue un gran juicio televisado, ni una disculpa solemne en cadena nacional. México no es una novela donde todos los cabos se atan en el último capítulo. Pero sí hubo pequeñas victorias que, para quienes habían cargado años con el peso de la leyenda, significaron mucho. Un canal local, al hacer un nuevo reportaje sobre Cañitas, incluyó por primera vez un segmento de 3 minutos hablando de el impacto en los vecinos. No fue perfecto, simplificó cosas, dejó fuera otras, pero en esos 3 minutos apareció la voz de Lourdes diciendo, aunque sin mostrar su cara, que su hermano no era un loco del demonio, sino un hombre que había sido devorado por la fama de otros. En la propia televisora donde trabajaba Ana, un productor joven le propuso un día tímidamente: ¿y si hacemos una sección chiquita dentro del programa de leyendas donde tú cuentes lo que no se cuenta? No te prometo libertad absoluta, pero sí un espacio para hablar de estas cosas. Ana dudó. Sabía que entrar en ese formato implicaba negociar, ceder, aguantar recortes. No quería que su voz se convirtiera en otro adorno del mismo show que criticaba. Al final, decidió algo intermedio. No quiero una sección fija, respondió, pero sí quiero que, cada vez que hagan algo sobre una leyenda que afectó a gente viva, me llamen para revisar, no para censurar, sino para recordarles que detrás del susto hay historias que se pueden romper si no las tratan con cuidado. El productor aceptou. Não foi um contrato assinado, mas foi um acordo moral. E pouco a pouco, dentro da própria máquina que tantas vezes a tinha ignorado, Ana virou referência quando o assunto era não pisar em quem já está no chão. En la colonia Popotla, los vecinos siguieron con sus vidas. La casa de Cañitas continuó cerrada, envejeciendo en silencio. Pero ya no era solo a casa maldita de siempre. Para algunos jóvenes era también la casa sobre la que mi abuela habló en el video de esa señora. Para otros, el lugar donde entendieron por primera vez que una historia puede ser contada de formas muy distintas según quien tenga la cámara. Ana, por su parte, siguió limpiando sets, recogiendo vasos, barriendo confeti después de programas de concurso. La vida económica no cambió de la noche a la mañana. La renta siguió llegando puntualmente. La quincena siguió siendo justa. Pero algo profundo se había movido en su forma de estar en el mundo. Antes sentía que su trabajo consistía en borrar rastros, manchas, migas, huellas de zapatos. Ahora sabía que también tenía el derecho, y a veces la obligación, de dejar rastros de otra cosa, de memoria, de contexto, de dignidad. Un día, muchos meses después de aquel primer video tembloroso, su hija llegó de la escuela con una tarea. Nos pidieron que escribiéramos sobre una leyenda urbana, dijo. Todos quieren hacer La Llorona o el Chupacabras. Yo quiero hacer Cañitas. Ana sintió un pequeño nudo en la garganta. ¿Cañitas?, repitió. ¿Y qué vas a contar? La niña sonrió, orgullosa. La maestra dijo que no solo tenemos que contar la parte de miedo.
que también tenemos que investigar cómo afectó a la gente. Yo le dije que tú conoces a personas que viven por ahí, que tú sabes la otra parte. Se acercó y la abrazó con fuerza. ¿Me ayudas?, preguntó. Ana la rodeó con los brazos, sintiendo un peso distinto en la palabra ayuda. Claro que te ayudo, respondió. Pero esta vez, tú vas a hacer las preguntas. Mientras la niña sacaba su cuaderno y empezaba a escribir cañitas en la parte de arriba, Ana pensó que quizá ese era, en el fondo, el final más justo para esa historia. No una maldición eterna, ni un terror que se repite sin sentido, sino una generación nueva que aprende a mirar las leyendas no solo desde el miedo, sino desde la humanidad, porque al final, lo que había empezado como un caso de ouija y sombras en una escalera, terminó revelando algo mucho más terrenal, y por eso mismo, más aterrador, que en un país donde las voces humildes rara vez tienen micrófono, a veces basta con que una trabajadora de limpieza se atreva a hablar para que otros, poco a poco, dejen de aceptar que la única versión posible de una historia es la que se cuenta desde arriba. En los meses siguientes, el canal de Ana nunca se volvió gigantesco, pero sí se volvió constante. Ya no era el video viral de la señora de limpieza, sino un espacio pequeño donde, cada semana o cada quincena, alguien contaba cómo una historia contada desde arriba había dejado cicatrices abajo. A veces hablaban de cañitas, a veces de otros casos, a veces solo de la vida en colonias donde nadie pone cámaras si no hay tragedia. En la televisora, muchos siguieron haciendo lo mismo de siempre, pero ya no podían decir que no sabían. Cada vez que se proponía un especial de caso real de terror, alguien, un editor, un asistente, un técnico, preguntaba en voz alta, ¿y la parte de la gente? ¿Quién la va a contar? La casa de Cañitas, mientras tanto, seguía ahí. Algunos días parecía una más de la cuadra, otros volvía a ser punto de curiosos. Pero, para quienes habían firmado aquel documento en la plaza, ya no era solo símbolo de miedo, era también recordatorio de que se puede hablar, aunque sea en voz baja, contra una versión oficial que parecía intocable. Una tarde, al salir del trabajo, Ana decidió pasar por Popotla. No tenía nada especial que hacer ahí, pero algo la jaló. Caminó hasta la esquina de siempre y se detuvo frente a la casa. El sol se estaba poniendo, pintando las paredes con una luz anaranjada. No había cámaras, no había turistas, solo un niño en bicicleta y una señora regando plantas en una ventana cercana. «¿Ya viniste otra vez a ver al monstruo?», bromeó Chayo, apareciendo en la puerta de su casa. Ana sonrió. «No, vine a ver que sigue en su lugar», respondió. «Y que nosotros también». Se sentaron un rato en la banqueta, como hacen los vecinos cuando el calor baja y la noche todavía no llega. Hablaron de cosas simples: el precio de la tortilla, la lluvia que no acaba de caer, la tarea de los nietos. Antes de despedirse, Chayo le dijo algo que Ana no olvidaría. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?», preguntó. «Que gracias a que tú abriste la boca, ahora cuando alguien dice Cañitas, ya no pienso solo en el libro ni en la maldición. También pienso en Lourdes, en mi nieto, en ti, en nosotros. Eso, mija, es romper una maldición». Ana caminó de regreso al metro con esa frase latiéndole en el pecho. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su hija dormida en el sillón, con el cuaderno de la escuela abierto sobre el pecho. En la hoja, escrito con letra infantil, se leía: «Cañitas no solo es una casa embrujada, también es una historia de cómo la tele puede olvidar a la gente. Mi mamá trabaja limpiando en una televisora y me enseñó que siempre hay otra versión». Ana acomodó una cobija sobre la niña y se quedó mirando esas líneas. No eran un reportaje, ni un documental premiado, ni un libro bestseller, pero para ella valían tanto como cualquier portada.
Se sentó frente al celular una vez más, ya sin tanto miedo al botón rojo de grabar. Si llegaste hasta aquí, dijo mirando a la cámara, gracias por escuchar. No te pido que dejes de sentir miedo con las leyendas. El miedo también nos une, pero sí te pido algo, que la próxima vez que oigas una historia de terror basada en hechos reales, te preguntes quién la está contando y quién falta. A veces el verdadero escalofrío está ahí. Apagó la grabación, guardó el teléfono y apagó a luz. Afuera, la ciudad seguía ruidosa, desigual, impredecible. Habría outras casas, outras lendas, outros casos convertidos em espetáculo. Pero dessa vez, Ana sabia que não estava sozinha. Havia vozes novas aprendendo a dizer: "No fui solo una maldición. No fue solo un juego de Ouija, no fue accidente". Y mientras se recostaba dejando que el cansancio por fin la venciera, tuvo una certeza sencilla pero enorme. Por más que los poderosos creyeran controlar el relato, siempre habría, en algún pasillo, en alguna cocina, en alguna banqueta, una trabajadora de limpieza dispuesta a juntar los pedazos barridos de la historia y volver a contarlos, esta vez con el nombre de la gente que nunca salió en los créditos.